Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como ya lo comentó ahorita Susi, soy Lorena López, me pongo a sus órdenes. Yo actualmente estoy promoviendo la Notaría Pública 105 y hoy vamos a platicar de la sucesión testamentaria. ¿Qué importancia tiene la sucesión testamentaria cuando alguien quiere vender su casa? Si gustas, por favor, compartir la imagen, Susi. Ya aparece. Gracias. A ver, espérame un segundo porque... Sí, claro que sí. ¿Le ponen la copita, por favor? Sí, la reproducción. Listo. Perfecto. Si puedes cambiar la diapositiva, la siguiente. Claro, listo. Vamos a contarlo en un día típico en una notaría pública. Siguiente. Se presenta un cliente. Señor notario, quiero vender la casa que me heredaron mis padres. Y el notario, muy bien, ¿qué documentación trae? Adelante. El cliente, tengo el testimonio de la escritura cuando compraron mis padres y sus testamentos en donde dejaron establecido que me dejaban la casa. El notario, ¿y ya realizó el trámite sucesorio? ¿El qué? El trámite sucesorio, que se realiza ante un juez de lo familiar y en algunos casos ante un notario. No es necesario, soy el único heredero y en sus testamentos me dejaron la casa. ¿Para qué ocupo hacer ese trámite? El trámite se utiliza para declarar válidos los testamentos y que se le adjudiquen los bienes. No, pues pensaba que bastaba con el testamento. Entonces, por el momento, ¿no puedo vender? No, no es posible vender hasta que no se le declare heredero y se le adjudiquen los bienes. Eso es lo que regularmente, Susi, pasa en las notarías. La gente piensa que con el hecho de tener ya un testamento cuando fallecieron sus padres o su esposa, en automático ya son propietarios de la casa. Desconocen que tiene que hacer un proceso posterior después del testamento. Entonces, el planteamiento de la sucesión testamentaria, cada que fallezca una persona, se tiene que tramitar la sucesión intestada si la persona que falleció no dejó testamento, o testamentaria si la persona fallecida dejó testamento. Siguiente. Planteamiento de la sucesión testamentaria. ¿Cómo manejamos la testamentaria? El trámite sucesorio, testamento, tiene como objeto declarar válido el testamento de la persona que falleció y en su caso adjudicar los bienes al o a los herederos. Eso es bien importante. Adelante, Susi. Sin esto, los herederos no pueden convertirse en propietarios de los bienes de las personas fallecidas y por ende no pueden disponer de ellos en venta, hipoteca, etcétera, por razón por la cual no pueden vender si no tienen la adjudicación. Siguiente diapositiva. Una pregunta, Lore. Cuando tenemos una venta de contado, ni en esa situación se puede vender existiendo un testamento. Se puede vender venta de contado siempre y cuando ya hayan iniciado la sucesión testamentaria hasta la declaración de albacea y herederos. No se necesita llegar hasta la adjudicación. Con la declaración o el nombramiento de albacea y herederos ya registrado en la sección cuarta de registro público, pueden con ello vender, siempre y cuando comparezcan todos los herederos de conformidad a la venta. ¿Y qué le digo a mi cliente si me dice, es que el testamento está a mi nombre? ¿Para qué quieres a mis 3 hermanos? Bueno, obviamente, si el testamento está a su nombre, es que él es el único heredero, entonces ahí ya no hay más herederos que él. Ok. Sin esto, los herederos no pueden, creo que te adelantaste o te saltaste. Sin Perdón. esto, los herederos no pueden convertirse en propietarios de los bienes de las personas fallecidas y por ende no pueden disponer de ellos en venta, hipoteca, etcétera. Seguimos, por favor. ¿Dónde se tramita la sucesión testamentaria? Dependiendo del caso, ante el juzgado de la familiar, regularmente esto se hacía antes, en el 2008, a partir del 2008,
la ley indicó que ya se pueden hacer vía extrajudicial, administrativamente, ante notario público. Adelante. ¿Cuándo se tramita en una notaría? Siguiente. Los requisitos para tramitar la sucesión. Los requisitos para tramitar la sucesión ante un notario público son dos y son muy importantes. Si gustas la siguiente, por favor. Que los herederos sean mayores de edad. Que no haya incapaces o habiéndolos se encuentren debidamente representados. ¿Sí? Uno de los puntos más importantes, y es lo que regularmente siempre pasa, que no haya controversia alguna, que todos estén de acuerdo. Si reúnes esos tres requisitos, no necesitas tramitarlo vía judicial, lo puedes hacer extrajudicialmente ante un notario público. Cuando alguna de estas tres condiciones no se reúnen, deben de tramitarse ante un juzgado de lo familiar. ¿Cuál es el procedimiento ante un notario? Las generalidades que deben de reunir. Número 1, y acudir a denunciar a los herederos establecidos en el testamento acompañados del albacea. Tiene que acudir el albacea con los herederos que se nombraron en el testamento y con los siguientes requisitos. ¿Qué documentación requiere el notario, la notaría, para iniciar esto? El testimonio original del testamento, el acta de defunción del autor de la sucesión, que sea vigente, Susi, porque muchas veces nos llevan actas de hace como 5 o 10 años, ¿sí? Generales de los comparecientes, original de identificación, ya sea oficial, IFE, INE o pasaporte también que esté vigente, constancia de situación fiscal expedida por el SAT, también todo tiene que ser lo más vigente posible. Adelante. ¿Y qué pasa si sabemos que dejaron un testamento, pero no lo tenemos físicamente? ¿Dónde lo podemos conseguir? En la notaría, donde lo realizaron. En caso de que la notaría no haya entregado todavía el protocolo abierto, se los pueden obtener un segundo testimonio o en su defecto en el Archivo General de Notarías, alguna copia certificada del Archivo General de Notarías. Perfecto. Si no puede actuar el notario con una copia simple, tiene que ser una copia autorizada y la autoridad máxima para esto es el Archivo General de Notarías porque en él se guardan los protocolos originales del movimiento de la operación. ¿En el registro público no aparecen los testamentos? No, aparecen hasta que ya fallece la persona y ya se inicia el trámite y se inscribe el testamento. La protocolización. En el registro público solamente aparece un aviso de que existe testamento, pero no el testamento en sí. Ok. Cuando pasa este tipo de... Dime. Entonces, si no tenemos el testamento, tenemos el chisme de que mi papá, mi mamá sí hizo un testamento, pero no lo tengo, se puede revisar en el Archivo General de Notarías. Sí, acuden los herederos con el acta de nacimiento y defunción al Archivo General de Notarías y ellos revisan que si existe testamento para esa persona. Excelente. La impresión reciente del CURP de los comparecientes, comprobante de domicilio que debe de tener una antigüedad no mayor a 3 meses al momento de la firma de los comparecientes, al momento de que firman la denuncia de testamentaria. Adelante. Documentos de la propiedad, el testimonio original de la escritura, recibos de prediales mínimo 3 años y el último recibo de agua pagado. Con las escrituras originales no siempre las tienen los clientes. Realmente hay clientes que no las tienen. ¿Sí funciona con una copia certificada o copia simple? Mira, cuando no tienen la escritura original, eso lo estamos cuidando mucho por la usurpación de personalidad, ¿sí? Lo que regularmente hacen ellos es que si no tienen la escritura original, tienen alguna copia certificada en su momento por algún notario público, la estamos tomando, ¿sí? O en su defecto, que me justifique que sí haya sido propietario con todos los recibos de prediales que tenga anteriores y con todos los recibos de servicios. Ya ves que la gente regularmente conserva sus recibos de pago.
Cuando tú quieres apoderarte de una propiedad, normalmente no tienes los recibos de prediales anteriores a los años. Uno va guardando siempre los pagos de sus prediales. Podemos tener prediales desde el 2000, 90 y tantos. Ahí regularmente los tenemos cuando somos los propietarios. Pero fíjate, Así es como se maneja cuando no tenemos los originales. Nosotros que regularmente vendemos casa usada, siempre vendemos casa usada, hay clientes que realmente te dicen, es que nunca fui por las escrituras. Es que sí me avisaron que ya estaban, pero nunca fuimos. Entonces, cuando nos dicen eso, lo que hacemos es córrele a pabellón y de ahí sacamos las escrituras y continuamos con los procesos. Claro que sí, depende mucho del criterio del notario. Sí. Sí, porque esta es una regla precisamente para prever la seguridad jurídica de la persona que vaya a comprar. Claro, vende. Muy bien. ¿Qué prosigue después de eso? Ya se presentaron ya a denunciar el testamentario, a firmar la denuncia. Posteriormente, nosotros tenemos que mandar una publicación de edictos, Susi. Se publican en el periódico El Porvenir. Son 12 edictos que cada uno dura 10 días. Tenemos 20 días. ¿Para qué son los edictos? Para ver si no hay herederos aparte de los que están denunciando en el escrito del testamento, ¿sí? ¿Como qué tipo de herederos? Hijos fuera del matrimonio, por ejemplo, ¿sí? También se los solicita informes de testamento al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad. Cuando se hace un testamento, Susi, el notario tiene obligación de mandar un aviso al Archivo General de Notarías y otro aviso al Registro Público. En el Registro Público se encuentra un padrón testamentario, ¿sí? Ese padrón es que si tú no hiciste testamento aquí en el estado, pero probablemente lo pudiste haber hecho en otro estado de la República Mexicana. Entonces se ubica si en toda la República Mexicana tienes o no tienes testamento, o si el testamento que estás preguntando es el último testamento que hiciste, porque puede haber otro posterior y el que tiene validez es el último. ¿Sí? Adelante. Ya cuando tenemos publicados los edictos, conforme el término que marca la ley, que es alrededor de 20 días, Susi, y cuando ya el Archivo General de Notarías y Registro Público, cada uno por su parte, contestó que efectivamente ese es el último testamento que está inscrito, procedemos nosotros a levantar el acta de resolución en la cual se declara válido el testamento y se declaran los herederos y albacea a las personas establecidas en el último testamento. Esta acta de resolución, Susi, es la que se inscribe en el Registro Público de la Propiedad en la sección cuarta y es en ella, cuando ya obtenemos esa, es cuando ya tienen personalidad jurídica como herederos o albacea y es cuando ya pueden firmar una venta de contado. Okay. ¿Por qué? Porque las hipotecarias o Infonavit o Fobiste o cualquier otra institución no acepta que firmen con la primera sentencia de sección cuarta. Necesitan que se adjudiquen, que lleguen hasta el final de la escritura de la hijuela. Sí. Luego se elabora el inventario y avalúo. Ahí ya empezamos con el trámite de lo que todos conocen como la hijuela, que la hijuela es un término muy antiguo, pero viene siendo la escritura donde se adjudican esa propiedad, ya sea al 100% o sea al 50%, según la persona que haya fallecido y según el porcentaje de propiedad que haya obtenido de ese inmueble. Este documento lo elabora el albacea y es el listado de todos los derechos, bienes y propiedades que dejaron los autores de la sucesión, estableciendo su valor ya sea comercial o catastral. Todos los impuestos y derechos, Susi, de la sucesión testamentaria son a valor catastral. Ya una vez realizado, dime. ¿Y son porcentajes? ¿Es un porcentaje definido? No necesariamente. Si la persona está dejando el 50% de la herencia, se toma el 50% del valor catastral, se pagan los impuestos y derechos. El impuesto y derecho más que nada viene siendo el ISAI, que trae una tarifa especial, y el registro público, que es el 5 al millar, se paga sobre el 50% del valor catastral de la propiedad. Por decir, dime. Por decir, de una propiedad de 1 millón de pesos y me dejaban el 50% o el 100, vamos a decir que me dejaban el 100.
Si te dejaron el 100% es el $1,000,000, sobre el $1,000,000 se pagan los derechos de registro, los honorarios al notario y el ISAI es tarifa especial. Obviamente también se pagan los edictos y los informes que se solicitan al archivo y al registro. Más o menos, ¿cuánto te vienes gastando? Alrededor de un 2%, aproximadamente. Muy accesible. Después, ya que tenemos eso, vamos a te saltaste una, si nos regresamos tantito, eso sí. Vamos a protocolizar ese inventario y avalúo que se va a generar de ahí lo que es la escritura. Se elabora la escritura protocolizando las constancias obtenidas en el procedimiento dentro de las cláusulas. Se adjudican los bienes a los herederos establecidas en el testamento declarado válido. Siguiente. Después, la escritura se convierte en el título de la propiedad de los herederos, quienes se convierten en propietarios. Una vez que se firma esa escritura, Susi, el caminito a seguir es el mismo que una compraventa, ¿sí? Se manda preventivo, se manda a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles al municipio que corresponda. Una vez obtenido la nota de ISAI ya pagada, se presenta el aviso de enajenación ante catastro. Una vez obtenido el aviso de enajenación, se manda a inscribir a registro público la escritura. Siguiente. Posterior a la firma, la escritura hay que pagar los impuestos correspondientes, se escribe en el registro de la propiedad que le corresponde. En la sección primera propiedad, ahí ya va a tener la validez de adjudicación. Con lo anterior, los comparecientes dejan de ser herederos y se convierten en propietarios, teniendo la facultad de disponer de los bienes adjudicados. Ahora sí, ya pueden vender ante cualquier institución financiera. ¿Cuáles son las ventajas de tramitar la sucesión testamentaria ante notario público? Vamos a verlas. Adelante, Susi. El tiempo es más corto porque si lo haces vía judicial, tienes que contratar un abogado para que te lo litigue. Y de todas maneras, Susi, cuando ya está declarada la sentencia, tienes que acudir ante notario público para que te protocolice el juicio y se genere la escritura de adjudicación, que es la hijuela, ¿sí? El dinero, obviamente, porque no, en lugar de pagar 2 trámites, pagas uno solo, ¿sí? Y el esfuerzo, pues que es mucho más tardado y con lo que va a decidir el juez y con el notario tienes línea directa, puedes estar al pendiente de tu trámite. Y pues me pongo a sus órdenes para cualquier comentario o duda. Si hay alguna pregunta, aquí estamos, con todo gusto. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguien que tenga...? Este es el trámite en el estado de Nuevo León. Exacto. México. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Aproximadamente qué tiempo se lleva este trámite? Aproximadamente entre 2,5 y 3 meses, Susi. Y cuando no hay testamento, pregunta Roberto Calderón, ¿qué pasa cuando no hay testamento? Cuando no hay testamento, tienes que proceder al intestado. El intestado también ya lo podemos hacer vía extrajudicial, cumpliendo con los mismos requisitos, que no haya herederos menores de edad, que todos tengan capacidad de heredar y, lo más importante, que no exista controversia, que estén todos de acuerdo. El proceso es exactamente el mismo y se tarda alrededor de lo mismo, entre 2 meses y 3 meses y medio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién quiere preguntar? ¿Nadie? Gracias, Roberto. Quedamos a sus órdenes. Gracias. Pues para los que no venden todavía casas, para los que todavía son asesores que van a iniciarse, es parte de la información que deben de manejar, de preferencia lo más clara, porque si nos salen propiedades con testamento y nos salen propiedades sin testamento, ¿sí? Por eso siempre deben de tener ese tema como que muy a la mano. Y si están en una propiedad y no saben y en ese momento les dicen, disculpa, pero tengo un testamento, en ese momento tienes que comunicarte con un abogado de notaría.
como dice Lorena, es más económico que lo hagas dentro de una notaría porque va a salir el proceso completo hasta el final, ¿sí? A que lo hagas con un abogado, porque el abogado todavía te va a decir, bueno, ya terminé, aquí está, ahora llévalo a una notaría y termina el proceso. Entonces, es más tiempo y es más dinero. Y al final del día lo que quieres es agilizar las ventas, ¿sí? ¿Sabes qué nos toca mucho, Susi? Que lo vamos haciendo también a la par. Para no obstruir la venta, normalmente se firma promesa de venta y a la par, en ese mismo momento, se está denunciando el intestado o el testamentario y así el comprador se siente tranquilo de que la notaría donde está firmando su promesa está custodiando llegar hasta el final de la adjudicación o hasta la sección cuarta para que se pueda vender. Y así ustedes están amarrando la venta. Obviamente siempre le especificamos al comprador, vamos a iniciar, pero no podemos asegurarles que no exista otro testamento o que haya otro heredero. Regularmente no pasa, Susi, pero nosotros como notaría pública tenemos la obligación de proteger a ambas partes. Sí, y recuerden mucho que cuando se firma una promesa de compraventa, la persona que queda más protegida con una promesa de compraventa es el asesor, ¿sí? Si tú como asesor sabes que todo está en regla para la venta y solamente hay que esperar un proceso, y el que compra tiene todo en regla y puede comprar sin ningún problema, recuerda que la promesa de compraventa, a quien protege es a ti como asesor, porque sí o sí esa venta se va a llevar a cabo, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando tengan que hacer una promesa de compraventa, no lo dejen en la desidia. Les voy a contar rapidito, el año pasado yo tuve una venta con una asesora que no me acuerdo cómo se llama porque no se vale hablar de la gente, de la situación, sí, no de las personas. Entonces, como no era una captación mía, yo no sabía cómo estaba esa propiedad, ¿verdad? Y como asesores, nosotros tenemos protocolos no escritos, más sin embargo no lo sabemos, y es tú como que trajiste el que vendió, no le vas a quitar el contacto directo con el dueño, ¿no? O sea, el que trae la propiedad tiene contacto directo con el dueño y el que trae el cliente que compra trae el contacto directo con el que compró. El chiste es que mandamos a escribir el crédito, se hace todo y cuando se va a firmar, se nos detiene la venta. O sea, rápido le hablo al abogado que nos atendía en ese entonces y le digo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se detiene la venta? Y me dice, Susi, en este bimestre que acaba de cambiar, la casa se liquidó. Y yo, me quiero morir. ¿Cómo que se liquidó la casa? No, sí se liquidó. Dije, bueno, está bien. Le aviso a la que había captado la casa, le digo, ¿sabes qué? ¿No te diste cuenta que la casa estaba próxima a liquidarse? No, es que a mí el dueño me dijo que su empresa le dijo que iba a terminar de pagar 3,000 pesos en un año, porque le estaban descontando el mínimo y yo, me quiero morir. O sea, ¿a quién se le ocurre, o sea, pensar que vas a pagar 3,000 pesos en un año? O sea, ni aunque estuvieras pagando el mínimo, o sea, eso es imposible. Bueno, pues ya hablé yo con mi cliente que era el comprador y le dije, ¿sabes qué? La casa se acaba de liquidar, no podemos terminar de cerrar la venta, dame oportunidad, ese crédito se va a tener que cancelar y se va a volver a generar y ya hablé con él mismo, ¿no? Sí. Bueno, hablo a la notaría y le digo a Lick, écheme la mano y sáqueme la cancelación de hipoteca, pero de ayer. Dice, no, sí, ahorita lo hacemos. Se hacen las llamadas a Infonavit y resulta, para la mala suerte de uno y la experiencia de uno, que la casa estaba, haz de cuenta que el predial decía la dirección correcta, el recibo de la luz decía la dirección correcta, la escritura decía la dirección correcta, pero ¿qué pasaba? Que en el sistema de Infonavit la dirección venía incorrecta y eso es un problema que tiene Infonavit que de verdad yo no entiendo cómo siendo la empresa más cara del país en hipoteca tenga un sistema tan deficiente. Entonces, como en el sistema tenía la dirección incorrecta, nos detienen el proceso. Y era llamada tras llamada tras llamada. Y ese proceso de arreglar esos problemas... Una corrección de garantía. La corrección de garantía, cuando no tienes el contacto correcto, te puedes tardar hasta un año. Así es.
Entonces yo le hablé al dueño y le digo, oye, fulanito de tal, ¿cómo ves? Firmamos la promesa de compra-venta. Y una persona que te diré que muy correcta, yo lo que veía en él, no, Susi, tú no te preocupes, no hace falta, yo como quiera voy a esperar, yo como quiera sé que el error es mío, yo como quiera le voy a vender al señor, yo ya sé que él ya pagó el avalúo, ya consiguió la diferencia, porque aparte le faltaban como 50,000 pesos para completar la casa. Yo lo voy a esperar, bueno, perfecto. Le hablo al comprador, le digo, ¿cómo ves? Firmamos una promesa de compra-venta. Me dice, no, Susi, ¿tú cómo ves al vendedor? Le digo, pues yo lo veo muy tranquilo, lo veo consciente de que el problema lo trae él, no nosotros que estamos comprando. No, perfecto. Le hablo a la vendedora y le digo, oye, Juanita, ¿cómo ves? Hacemos la promesa de compra-venta. Y me dice, no te preocupes, yo conozco perfectamente a esta persona y no pasa nada. Ah, bueno, pues yo, cargada de trabajo, hasta el chongo, yo dije, bueno, pues confío en ella, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 5 meses, pasan 6 meses, la notaría entró en un caos donde todo el mundo, no sé por qué, salió despedido, se pierde el expediente, se tardan en los procesos y justo cuando ya iba a salir la carta, la carta corregida, la señorita se le ocurre vender la propiedad a otro cliente. Y ya llevábamos prácticamente 11 meses esperando. Caray. 11 meses esperando. Entonces, yo les recomiendo mucho que hagan las promesas de compraventa. Y cuando sean problemas, cuando sea problema por este tipo de que toda la papelería viene correcta, pero en Infonavit viene incorrecto, aviéntense ¿cómo se llama? Una promesa de compraventa por lo menos por unos 6 meses. Así es. Y también otra cosa que pasa mucho, que a veces la gente, la que está comprando, tiene el temor de dar el anticipo porque dice, bueno, ¿y qué tal si sale el testamento? Lo que nosotros siempre ofrecemos es que el dinero o el cheque se quede en garantía del notario, que no se le entregue al que vende hasta que ya nos llegan los oficios de registro y de archivo donde no exista testamento, se les manda a hablar a las partes y ahí se hace la entrega correspondiente. Ahora sí, no existe ningún inconveniente, vamos a proceder con el nombramiento de herederos. Y así ambas partes quedan protegidas y se puede llevar a cabo por una vía legal y cuidando la fe de ambas partes, ¿verdad? Sí, porque de repente es curioso, pero yo creo que sin afán de ofender a nadie, pero ese tipo de acciones se hacen mucho cuando son asesores independientes que no tienen que darle cuenta a nadie, ¿sí? Cuando son asesores de inmobiliarias, saben que alguien les va a pedir cuentas, a ver qué pasó. O sea, porque hay un cliente disgustado, porque hay una inmobiliaria que está reclamando una situación, a ver qué pasó. Esas prácticas en algunas ocasiones se dan asesores independientes, no digo que todos. Tienes toda la razón porque me ha tocado escuchar que a veces se hacen las promesas de venta y resulta que el que custodia el dinero es el asesor inmobiliario. Y yo me quedo, ¿pero cómo? O sea, no es correcto. Si alguien quiere que algo se quede en custodia, tiene que acudir a la notaría para que el notario público custodie porque él tiene que estar en medio de ambas partes para que todo fluya correctamente. Exacto. Por ahí preguntaba uno de los compañeros de que qué notaría represento. Ajá. Represento la Notaría Pública 105. Estamos a tus órdenes en la Colonia Mirador. Por ahí después con Susi mandamos nuestros datos. Nosotros estamos para servirles. Contamos con 3 turnos en la oficina. Se trabaja de 7 a 10 de la noche. Atención al cliente se trabaja de 8:30 a 7:30 de la tarde. Se trabaja a puerta cerrada con los otros horarios y los sábados se trabaja a puerta cerrada. Sin embargo, se atiende con citas programadas, ¿sí? Y pues estamos a sus órdenes. Tratamos de ser la notaría del cómo sí dentro del marco legal. Exacto. Solucionar, no ponerles más obstáculos, porque obviamente lo que se pretende es que firmemos para ganar nosotros y para que ganen ustedes.
Entonces, pues quedamos a sus órdenes, Susi, por ahí después te mando mis teléfonos, también a ustedes como asesores inmobiliarios, por su confianza, por llevarnos la operación, tienen una comisión del 10% sobre los honorarios del notario antes del IVA. Entonces, pues, ahí los esperamos. Búsquenme Lorena López para servirle. Contáctese conmigo. Yo veo regularmente todas las operaciones que me mandan los inmobiliarios. ¿Sí? Yo las tramito, yo las veo, vaya. Yo las estoy al pendiente de que todo el trámite se realice. No las elaboro yo, pero estoy al pendiente de que todo salga. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Lorena. Para servirles, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio y cualquier otro tema que gusten hablar, pueden decirle a Susi, lo revisamos, lo preparamos y lo presentamos con todo gusto. Gracias. Gracias, Ulises. Te esperamos, Notaría 105. Hasta Claro luego. que sí, Lorena. Bye. Bye. Pues sí, muchachos, estas son las cosas que pasan. La verdad es que la vez pasada yo les comentaba, a mí no me ha pasado, pero sí, ahorita se me vino a la mente esa situación. Hagan sus promesas de compraventa para asegurar su comisión ustedes, pero también háganlas con honorabilidad, ¿sí? No hagan una promesa de compraventa y pidan un separado cuando saben que la situación que trae ese trámite se va a tardar, no sé, 7 meses, 8 meses, y tú hagas una promesa de compraventa por 6 meses y luego quieras cobrar una penalidad por algo que tú sabías que como quiera se iba a dar. También hay que tener criterio propio, ¿sale? Muy bien, yo los dejo porque ahorita a las 9 entro a mi certificación. No te entiendo nada. Ahorita a las 9 entro a mi certificación, les doy muchas gracias. Los jueves voy a tener que mover todo a las 6 de la tarde porque si no voy a llegar tarde a mi clase y no puedo, no se puede. Pero fuera de eso, aquí vamos a estar. Por favor, pónganse a hacer algo que les ayude para poder seguir en el negocio y sea crecimiento para ustedes. Se me olvidaba comentarles algo. El día de mañana a las 5 de la tarde tengo la tercera presentación del taller remodelación y venta. Ese taller regularmente nosotros lo tenemos en 4,500 pesos, pero ahorita por la situación lo estamos dando en 1,500 pesos. Si uno de ustedes quiere participar mañana en esa presentación, me avisa. Acuérdense que para ustedes lo tenemos en 1,000 pesos, ¿sí? Nosotros lo estamos vendiendo en redes sociales en 1,500, pero para ustedes está en 1,000 pesos. Les voy a dar una lista de proveedores que son los que nos hacen que esa operación sea lo más rentable posible. Les voy a dar el ABCD y les voy a ayudar en su primera operación de remodelación y venta. Les voy a decir algo que no me gusta, pero es la verdad. Saliendo de esta cuarentena, muchas personas no van a tener para subsistir como normalmente venían estando, ¿sí? Entonces, todos los que tienen una casa abandonada, todos los que tienen una casa invadida, todos los que tienen una casa llena de basura y monte y posesionarios, van a darle urgencia a deshacerse de esa propiedad porque se las van a seguir descontando como siempre, ¿sí? Pero les va a hacer falta ese ingreso. Entonces, realmente es un mercado que se va a abrir y se va a abrir más de lo que ya estaba. También les voy a dar el otro taller que es de recuperación de su cuenta de vivienda. Hay una técnica que podemos hacer de recuperación de la cuenta de vivienda. Si alguien quiere aprenderla, también se les va a dar. Ya se está vendiendo el taller por redes sociales y está igual en 1,500 pesos. Y para ustedes está en 1,000 pesos y también va a ser un taller pagado, ¿sí? No todo se los puede uno enseñar así a libro abierto, también uno tiene que hacer algunos esfuerzos y pues ya es cosa de cada uno de ustedes que tome acción, ¿sí? Pero, pues obvio, es cosa que ustedes se decidan y se anoten, ¿sale? Hasta luego, buenas noches. Saludos, buenas noches, bye. Bye.